Buenas tardes, familia. Shalom, un abrazo, bendiciones para todos. Qué alegría. Por acá nos encontramos los pastores González y nuestro pastor Luis, quien vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde con ustedes para el estudio de esta porción de los evangelios, la vida de Yeshua. Así que este es un tiempo de alegría cada vez que tenemos el privilegio de estudiar la Torá, de escudriñar la Torá. Es para nosotros motivo de gozo, de regocijo, y pues el poder estar acá al frente, el poder estar a través de esta pantalla compartiendo con ustedes este hermoso y privilegiado tiempo, para nosotros también es ese motivo de gozo. Bueno, les invitamos a que pueda entonces abrir su Biblia. Hoy vamos a estar específicamente estudiando el capítulo 17 y 18 del libro de Juan. Ya, como lo hemos comentado, falta muy poco para terminar este ciclo, para dar inicio también a un ciclo nuevo de estudio, así que a través de nuestras publicaciones usted puede también estar pendientes de cuándo vamos a estar iniciando este nuevo ciclo y cómo va a ser esta nueva metodología o forma de estudiar el pacto renovado o los evangelios. Bien, vamos a estar viendo en estos dos capítulos. En el capítulo 17 nos habla cuando Yeshua ora por sus discípulos, y en el capítulo 18 vamos a ver el arresto del Mesías, el Mesías también ante el sumo sacerdote, Pedro en el patio de Anás, y Anás interroga a Yeshua. También vamos a ver cuando Yeshua se presenta ante Pilato, y con este episodio finaliza el capítulo 18. Así que dicho esto, vamos a ubicarnos en el 17 para iniciar, y como les mencionaba, el episodio de este capítulo número 17 que nos habla de cuando Yeshua ora por sus discípulos es un capítulo muy hermoso, es un capítulo donde habla también de nosotros, donde no solo en ese momento Yeshua está orando por sus discípulos porque ya estaba cerca la hora de su arresto, sino que estos versículos nos hablan de nosotros, y así como en ese momento Yeshua estaba orando por los discípulos que estaban en ese momento, esta intercesión y esta proclama de Yeshua habla también de nosotros, de su pueblo hoy en día. Pero vamos a iniciar con la lectura de los versículos. Dice el verso 1, estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y lo primero que vemos acá es que él comienza diciendo, estas cosas habló Yeshua. Y si nos preguntamos de qué cosas está hablando acá, es precisamente lo que estudiamos porciones anteriores. Les invitamos a que, si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo, pues acá en nuestro canal de YouTube están las enseñanzas, donde estuvimos viendo en el capítulo 13 cuando él les enseñó, cuando él lavó los pies de sus discípulos y les dio una gran enseñanza en relación a esto. Les habló también de la traición de Judas, les habló que él era el camino hacia el Padre. En el capítulo 15 les habló cuando él es también la vid verdadera, la obra del Rúa, y cada uno de estos puntos que se vienen entrelazando entre los capítulos. A eso hace referencia este verso número 1 cuando dice, estas cosas habló Yeshua. Y vemos que en estos primeros versos, entre el verso 1 y el verso 6, antes de orar por sus discípulos, antes de dar inicio a esa proclama, a esa intercesión por los discípulos, Yeshua ora también al Padre en lo que vemos acá. Dice también, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Atentos aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado.
vemos esta posición, vemos esta intercesión, esta proclama, como en el verso 2 y el verso 3, él reafirma entonces que esa vida eterna está en conocer a Yeshua, en conocer a Dios Padre, y esto tiene que ver pues obviamente también con conocer todo lo que Él nos ha dejado acá en su Torá. Luego dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es una proclama, una oración muy hermosa. Este capítulo 17, la verdad, es hermoso. Además que podemos ver que en ningún momento fue sorpresa para el Mesías lo que iba a ocurrir, quién lo iba a entregar, y pues tal como lo refleja el verso número 1, ya él sabía que su hora había llegado. Ya él sabía que ese momento había llegado de ser reunido con el Padre. Luego dice en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En Romanos 8:29 nos enseña la Escritura. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el verso 6, él dice que he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Es decir, que Yeshua, el Mesías, era ese primogénito, era el encargado entonces de manifestar el amor del Padre, de manifestar su palabra, de manifestar su Torah y de darla a conocer a los hombres. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Acá el Señor les estaba transmitiendo entonces las palabras del Padre, y Él no les dio propiedad, no les dio dinero, pero nos dejó lo más importante, que es su palabra, nos dejó lo más importante, que es su Torá. Y aunque hemos visto y aunque hemos estudiado también a lo largo de los capítulos que los discípulos no comprendían y no entendían mucho en relación a la muerte, a la resurrección, y ya lo vamos a ver más adelante en una reacción que tiene Pedro en relación a esto. Sí es cierto que Yeshua testificó que aquí estos discípulos habían creído que él procedía del Padre y que él había salido del Padre. Entonces, en ese momento, obviamente, los discípulos no entendían esto o se iban a rehusar a esto, y como les dije, ya vamos a ver más adelante cuando van a arrestar a Yeshua, una reacción que tiene Pedro, que cualquiera de nosotros hubiésemos podido reaccionar de esa manera. No lo estaban entendiendo. Sin embargo, Yeshua no se opuso ante nada de esto. Él no se opuso porque él sabía que era aquello lo que tenía que acontecer. Sin embargo, pues los discípulos lo amaban y creyeron en él y sabía que él venía del Padre. En Juan 7:33 también nos enseña. Entonces Yeshua dijo, aún estoy con vosotros un poco tiempo y me voy ante el que me envió. Él siempre también les enseñó en relación a que él tenía que ir al Padre. Él siempre los preparó ante esto, pues aunque les explicó lo que iba a suceder, lo que él tenía que hacer, que él iba a ir al Padre, que el Ruach iba a quedar acá, pues los discípulos todavía estaban tratando ahí de aprender esa lección. Continuamos y dice los siguientes pasajes. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y acá vemos cómo ya comienza a darse y a manifestarse esa proclama y esa intercesión por sus discípulos. Y quiero repetir nuevamente el verso.
Yo ruego por ellos, dice esta versión, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él murió por el mundo, dejó al Ruach, dejó al Espíritu Santo para que también pudiera convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo vemos en Juan 16:8, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Los discípulos, nosotros también, como esos talmidín, como esos discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has enviado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y acá en el verso 11 vemos algo importante, y es que Él ora para que seamos guardados, para que sus discípulos sean guardados, pero también para que sean uno, para que sean un ejad. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Yeshua el Mesías, exclama esta oración al Padre para que sean guardados aquellos que creyeron en Él, aquellos que sabían que Él venía del Padre, y para que sean uno como tú y yo somos uno. Y cuando nos está hablando aquí de uno, ya más adelante vamos a detallar un poco mejor cuando dice acá que seamos guardados, porque lo vuelve a decir. Dice y nos habla de ser uno, de una unidad, y esta palabra uno ya lo hemos indicado en otras oportunidades, que nos habla de un ejad, es decir, uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo. Y acá quiero mencionar algo, y es que como ya estudiamos, y a la hora de estudiar la Torá, vemos que la Torá es una sola, que no tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento como se nos dijo y se nos enseñó en un principio, sino es una Torá, es un primer pacto, es un pacto renovado. Toda la Torá está inspirada por el Eterno y nada de la Torá ha sido abolido. ¿Qué sucede? Que en el mundo, en las corrientes, en las culturas, en la forma de pensar de cada hombre, cada quien ha interpretado la palabra a su conveniencia, a su forma de pensar. Cuando lo que vemos acá y lo que nos enseña acá la palabra en Juan es que Yeshua, el Mesías, expresó la unidad del pueblo, la unidad de las dos casas. Esto tiene que ver con que tengamos y seamos uno en visión, uno en propósito, uno en acuerdo, y que nosotros como su pueblo, como sus hijos, podamos caminar en su palabra, podamos enseñar su palabra de la manera en que Él la ha plasmado, de la manera en que Él la ha inspirado, de la manera en que Él la ha enseñado. Y no queremos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta. No lo estoy planteando de esta manera. Solo quiero transmitirles que la palabra tenemos, no la podemos dibujar, no la podemos adornar. La palabra, la Torá, tenemos que transmitirla como está escrita y cómo ha sido dada desde un principio y desde un diseño original. Así que eso tiene que ver también con la unidad del pueblo, y con que nosotros podamos caminar en ese propósito y podamos caminar en esa unidad como un solo pueblo, creyendo lo que dice la Escritura y caminando y accionando en lo que dice la Escritura. Seguimos avanzando. Dice luego, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando nos habla acá del hijo de perdición, está hablando de Judas, el que lo iba a entregar. Lo vemos también en el Salmo 41:9, donde dice, aún el hombre de mi paz,
en quien yo confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Primera de Juan 3:13 también dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y estos próximos versículos nos hablan también y nos dan una transparencia y nos dan también un aprendizaje, porque ya a nosotros también se nos anticipó que el mundo nos iba a aborrecer. Así que no es noticia de última hora cuando nosotros comenzamos a celebrar el Shabbat, que comenzaron a voltear las caras, que comenzaron a mirar raro, que comenzaron a decir yo mejor no voy aquí porque estos están como medio raros. Esto no era noticia de última hora, esto ya estaba aquí en la Torá, ya estaba plasmado en la Torá, que el mundo os iba a aborrecer. ¿Por causa de qué? Por causa de creer en él y por causa de guardar esta palabra, esta Torá, tal como se nos ha sido entregada. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí vemos algo muy importante, porque dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ya vimos pasajes anteriores donde decía en relación a guardarnos. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros también nos quejamos, y esto hemos tenido la oportunidad de explicarlo y de manifestarlo en otras oportunidades, que se dice que cuando venimos al Evangelio, como muchos le expresan, todo es lindo, todo es hermoso, ponemos flores, colores, mariposa, aquí todo está perfecto. Pero resulta que la misma palabra, la misma Torá nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que esto no nos exime de pasar por circunstancias, de pasar por situaciones difíciles, que lo hemos entendido que son procesos de crecimiento y de fortalecimiento y desarrollo para nosotros. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, tengan shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que tenemos el respaldo y tenemos esta palabra sobre nosotros de que la cobertura de Él, el respaldo de Él, y así como dice acá, no te pido que los quites, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esta palabra está vigente para nosotros hoy en día, y así como dice acá también en Juan 16:33, en Él tenemos que tener paz, en Él tenemos que tener shalom, porque en el mundo habrán aflicciones, en el mundo habrá caos, en el mundo habrá procesos, pero nuestra confianza debe estar en Él, porque ya Él ha vencido al mundo, porque ya esta palabra está sobre nosotros, y esta palabra es la que da ese camino a seguir. ¿Vamos a ver muchas cosas? Pues sí, vamos a ver muchas cosas, pero nuestra confianza es la Torá y es la palabra que nos ha guardado de todo esto y que nos guarda del mal. Seguimos avanzando. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdadera. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y para ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quiénes? Por lo que en estos tiempos han de creer, se han de convertir, por aquellos frainitas que han de ser despertados por las palabras que proclamamos, por las palabras que anunciamos. A ellos también llegan estas palabras y estas promesas, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente nos habla de esta unidad, de este ejad. Y para finalizar con mi parte, leo lo que dice Primera de Juan 1:13. Lo que hemos visto y oído
os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. Bien, continuando con eso y utilizando también este versículo que ya vamos a comentar un poquito más. El versículo 22 les dice que yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno tal como nosotros somos uno. Es importante recordar que estas palabras, como también nos las enseña en Deuteronomio 6:4 en relación al eterno Dios como uno, como un ejad, es la palabra que encontramos allí en hebreo. Yeshua nos dice acá que Él con el Padre es uno y que su gloria Él nos ha dado para que nosotros también seamos uno. Entonces, uno de los aspectos o de lo que habla en relación a su gloria lo quiero mencionar con Isaías 9:6, porque tiene que ver con su esencia, con su nombre, con su naturaleza en el eterno Dios, que representa a Yeshua como la imagen visible del Elohim invisible. Bien, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro. Bien, esto tiene que ver obviamente con Yeshua, y dice, y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso, Dios eterno, príncipe de paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David su padre. Entonces nos dice que en él iba a reposar toda autoridad, él iba a ser la representación misma del eterno Dios como esa imagen visible. Por lo tanto, incluida esa autoridad que se activa o representa la gloria del eterno Dios, en él también iba a estar la esencia de ser admirable, consejero, poderoso Dios eterno, príncipe de paz. Y todos estos son atributos del Padre, son atributos del Elohim invisible, manifestados también en Yeshua. Bien, entonces él siendo admirable, consejero, recibiendo en sí mismo toda autoridad y toda gloria del eterno Dios, la deposita también en nosotros. Por lo tanto, parte de esta gloria del eterno Dios que recibe Yeshua y nos delega a nosotros, está esa autoridad, está esa cualidad de admirable, está ese espíritu del eterno de consejo, que de hecho el apóstol Pablo lo menciona, espíritu de consejo, espíritu de poder. Bien, poderoso Dios eterno, ahí está también espíritu de poder. Recibimos en nosotros esa gloria de Yeshua impartida que nos hace ser uno con él. Bien, príncipe de paz, y Yeshua también encomendó a sus discípulos y por ende a nosotros de llevar ese shalom, de en todo lugar, en toda ciudad donde entre, en toda casa donde entres, proclamen la paz, proclamen el shalom. Él como príncipe de paz nos delega a nosotros esa gloria en representación de él para manifestar su autoridad como uno solo con él. Entonces obviamente sí hay mucho más, el concepto es mucho más amplio que se puede ir desglosando y que se puede ir enseñando, pero acá vemos cómo estos atributos del Padre impartidos sobre Yeshua como la imagen visible nos fue delegada también a nosotros para de esa forma mantenernos y evidenciar y testificar del eterno Dios siendo uno con él. Por eso es importante el testimonio, ¿bien? Por eso, y esto tiene que ver no solamente con mi vida pasada oscura que tuve y que ya fui salvo y bendito es el eterno Dios. No solamente con eso, porque ahí en ese testimonio, en ese concepto que se ha dado testimonio, vemos la obra del Eterno sobre nuestra vida. Pero a partir de allí, habiendo nacido nuevo, haberlo conocido, testificamos de él, así como fuimos encomendados en Hechos 1:8 para testificar de Yeshua hasta lo último de la tierra, a través de su gloria, de nuestra unidad con él, con todos estos atributos que de él recibimos. Unos en mayor proporción, unos en mayor medida, unos como un Shaliach, unos como profetas, unos con espíritu de profecía, bien con don de profecía, pero todas estas cosas
en conjunto, en unidad, en acuerdo, en sociedad, bien, en participación, en interacción unos con los otros, siempre alineados al Espíritu del Eterno Dios, tal como vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunían y consultaban y decidían, el Espíritu también estaba de acuerdo. Bien, se menciona de esta manera. Entonces, esto de unidad va más allá de un concepto romántico, esto de ser uno, ay, es que todos en la congregación somos uno, pero todos pensamos igual y hay que tener cuidado con eso porque a veces donde todos piensan igual, dos piensan igual, uno no está pensando. Bien, hay que tener cuidado con eso, porque es más allá de un concepto romántico de ser bonito, todo chévere, hay todos estamos en unidad porque a veces se confunde de esa manera porque en la cabeza, el pastor, el apóstol que está diciendo ahí, se tiene que hacer lo que él dice y todos los demás no pueden objetar, y entonces eso quiere decir que estamos en unidad porque todos le obedecemos. No tiene que ver solamente con una imposición de las personas, de las autoridades sobre el pueblo, sino una sintonía, un acuerdo con el Eterno, con el Espíritu del Eterno Dios para cumplir su propósito, para cumplir su obra, activando en nosotros esos dones, esa gloria del Eterno Dios. Avanza y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno. Y aquí cito nuevamente el versículo que acabamos de leer en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos contemplado y escuchado, eso también es lo que les hemos dado a conocer o lo que les anunciamos, ¿bien? Para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua, el Mesías, el Adón. Bien, esto es una expresión de esa unidad, de ese ser uno. Bien, la palabra en griego en este versículo para comunión es koinonia, que significa sociedad, significa ayuda, significa interacción, significa participación. Entonces, esta revelación a través de su Espíritu, nosotros también la recibimos para que seamos partícipes de la gloria de Yeshua recibida del Padre y de esa forma ser manifestada en unos y en otros en acuerdo con el eterno Dios. Eso tiene que ver también con unidad, repito, más allá de un concepto romántico, eso tiene que ver con comunión con el eterno Dios. Es una participación, una interacción, una relación íntima con el Padre eterno y entre nosotros, gracias a Yeshua y a través de él. Entonces dice, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Por eso mencionaba a mi esposa y es lo que nos siente mucho todas estas denominaciones, todas estas divisiones por interpretaciones en muchos basados en argumentos de errores erróneos que han desviado al pueblo por varias corrientes. Bien, y que hasta nuestros días esto lo evidenciamos, lo vemos con cantidad de denominaciones. Bendito es el Padre Eterno, porque de hace años, algunos años para acá, ha estado despertando y trayendo cumplimiento a su palabra, a sus profecías, para abrir los ojos, abriendo los ojos a Efraín y llevándonos al origen, llevándonos a sus raíces y de esa forma comprender mucho más todo lo que ha establecido dentro de su plan de redención y que tiene de restauración para su pueblo, para que esas denominaciones, todas esas divisiones, todas esas interpretaciones sean quebrantadas, bien sean rotas y de esa forma unir a su pueblo como esa novia limpia, pura, sin mancha, que va a ascender con el Mesías en las nubes. Esto va a suceder, tiene que suceder. Hay de aquellos que se resistan por aquello, porque está dentro del plan del eterno Dios, por encima de lo que nosotros podamos decir, argumentar o algunos más reconocidos puedan enseñar. Bien, esto se va a cumplir en el eterno Dios. Algunos va a ser más fácil, otros les va a ser más difícil. Unos tendrán que pasar un proceso más complicado, otros tal vez no, pero esto igual va a suceder. Llueva, trueno, relampaguee, como algunos dicen pues en los dichos. Entonces,
como también a mí me has amado. Padre, deseo que yo también, donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Esto vemos que Yeshua les habló a sus discípulos y dijo que iban a ver, que se iban a sentar con él. También vemos en el libro de Revelaciones que habían tronos junto al Cordero, y además también habla de que nosotros vamos a reinar con Él y vamos a volver para reinar con Él. Vamos a estar a través de Yeshua. De estas palabras también lo ratifican nuestra entrada a su reino para contemplar su gloria y reconocerlo como el Rey verdadero, el Rey de Reyes. Esto implica ese lugar donde nosotros hemos sido introducidos, sacados del imperio de las tinieblas para ser llevados al reino del Hijo de su amor, al reino del Padre eterno. Bien, esto tiene que ver con eso. Dice, mi Padre es justo, el mundo te ha conocido, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste, hablando de el reconocimiento de los discípulos de Yeshua como el Mesías, no solo de los 12, porque había muchos más con él, y también como esto atado a sus palabras anteriores, los que han de creer por la palabra de ellos, y esto llegó hasta nuestros días, que le creemos y le reconocemos como el que ha sido enviado por el eterno Dios, la imagen visible. Bien, tu nombre les he manifestado y lo manifestaré para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Recordamos que el Eterno se aparece a Moisés allá en Deuteronomio, en el libro de Éxodo, y vemos cómo en Éxodo 6 Él les da a conocer su nombre. Moisés le dice, ¿quién les voy a decir que me envía? Y él les dice, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Bien, que tiene que ver con pasado, presente y futuro. Él les da a conocer en ese momento de esta forma, y luego les revela su nombre, es el tetragramatón con esas 4 consonantes, le da a conocer Yod Hei Vav Hei, esas consonantes, para de esa forma la pronunciación correcta del nombre al pueblo que estaba en Egipto. Esto, luego de la deportación del pueblo a Babilonia, este nombre se guardó, se reservó solo para los sacerdotes, para que los paganos, los gentiles no lo profanaran, hasta el punto de que el pueblo ya, luego de su retorno, el pueblo ya no podía pronunciarlo libremente. Sustituyeron a su nombre por expresiones de su nombre: Adonai, El Shaddai, admirable, consejero, príncipe, paz. Todos estos 72 nombres o atributos que se mencionan acerca del Padre se pronunciaban de acuerdo también a la situación o al momento en el que estaban. Yeshua, los discípulos no lo conocían, no lo podían pronunciar porque estaba prohibido por la clase sacerdotal, con todas las imposiciones, las tacanot que estaban por encima de ellos no podían hacerlo libremente. Pero Yeshua viene para romper esto, revelar su nombre a los discípulos, pronunciarlo delante de ellos, y que ellos también, al pronunciar su nombre, tuviesen esa relación íntima mucho mayor con el Padre Eterno. Es como decir, es como si nosotros nunca llamáramos a nuestros padres como padre o por su nombre, para acercarnos con esa libertad, con esa intimidad de así anunciarlo, sino que le dijéramos don, señor, cualquier otro adjetivo que se le pueda poner allí, estableciendo esa separación. Bien, pero el pronunciar su nombre, el conocer a través de Yeshua el nombre del Eterno, les permite tener un acceso mucho más íntimo al Eterno Dios, más allá de las imposiciones de la época. Bien, de esta forma finaliza el capítulo 17, y dice que habiendo dicho Yeshua todas estas cosas, en el siguiente capítulo salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Esto estaba a las afueras de la ciudad, al frente de la puerta del oriente. Bien, el valle de Cedrón, también conocido como el Valle del Rey, separaba al monte Moriah del monte de los Olivos. Por eso se acercan a este lugar. Aquí no se menciona el monte de los Olivos, pero cuando dice al otro lado del Valle de Cedrón, se refiere
al Monte de los Olivos geográficamente. Por eso lo menciono. Y allí dice que entró con sus discípulos, que también Judas conocía ese lugar, porque ya en ese lugar se habían reunido muchas veces. En otros pasajes lo vemos que se llama Getsemaní, en ese lugar donde se reúnen. Y dice luego que reuniendo Judas a oficiales y a guardias tanto romanos como de los sacerdotes, se acercaron hasta ese lugar con antorchas, con lámparas, para prender a Yeshua. Ya estaba todo, él ya había confabulado, ya se había confabulado con aquellos, se acercan hasta él buscándolo, y dice que Yeshua, sabiendo todas las cosas, se presenta ante ellos. Esto luego de que oró con sus discípulos, les dijo que los acompañaran, le dijo al Padre, a tu voluntad, no la mía. Bien, habiendo pasado estas cosas que nos relatan en los otros evangelios, se acerca y les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos responden a Yeshua el Nazareno. Bien, vemos cómo lo mencionan con este nombre de Yeshua el Nazareno, y aún viéndolo no lo conocían. No sabían quién era. Por eso Judas había dicho que a quien él besara, al quien él se acercara, al quien él le dijera, este iba a ser al que iban a aprender. Sin embargo, en este evangelio de Juan sucede algo impresionante, y es que dice que cuando ellos le dicen a Yeshua el Nazareno, él responde, yo soy. Ellos retrocedieron y cayeron al suelo, cayeron postrados a tierra, otros se arrodillaron. Es impresionante cómo al escuchar ellos la respuesta de Yeshua para identificarse, no como Jesús Nazareno, no como Yeshua el Nazareno, sino como yo soy, el nombre que el Padre le había revelado a Moisés, el atributo de su existencia como tal. Y de hecho en el verbo como tal no es solamente el hoy, sino tiene que ver con el yo siendo, yo estoy siendo, es decir, el que permanece para siempre, es lo que expresa este verbo o esta expresión yo soy el que soy o yo soy. Bien, no es fui o tiene que ver con sujeto al tiempo para que luego sea el que fue, sino más bien el que permanece constante, el que es constante a pesar del tiempo. Entonces es impresionante cómo él se menciona de esta manera, y la gloria cae, o la manifestación de pronunciar ese nombre cae sobre ellos, más allá de como se ve, como se ha visto en las congregaciones, de que hay una oración, le imponen las manos y las personas por el Espíritu, algunas caen, bien, tocadas por el eterno Dios. Esto no tiene que ver en ese contexto, en ese sentido, sino más bien con el momento en el cual el Padre en Shavuot, de una fecha como Shavuot, se revela al pueblo en el monte Sinaí y empieza diciendo, yo soy el eterno tu Dios, yo soy el eterno tu Elohim. Bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego de esa la segunda palabra y la tercera palabra, el pueblo tuvo terror, el pueblo se atemorizó por la gloria manifiesta del eterno Dios en el monte, al punto de que sentían que morían y que el alma se salía de su cuerpo, dicen la tradición oral. Bien, era terrible sobre ellos. En ese mismo sentido es que ellos caen postrados a tierra, no en el concepto que a veces hemos conocido en las congregaciones, que el Señor los tocó y cayeron y ya se convirtieron. Estos hombres no se convirtieron, señores. No hubo una conversión en ellos, fue simplemente la manifestación del Padre a través de Yeshua en su gloria allí al pronunciar estas palabras. Luego de esto, vuelven a decir, Yeshua les vuelve a decir, ¿a quién buscan? A Yeshua el Nazareno, como si nada hubiese pasado, como si no hubiese sucedido aquello. Y él les responde nuevamente, les dije que yo soy, si me buscan, me dejen libre a estos. Bien, es importante ver cómo a partir de acá, entonces, ya esa gloria en Yeshua no se manifiesta más adelante para liberarse, porque él tenía que cumplir el propósito, él tenía que padecer, él tenía que ser el cordero de Pesaj. Entonces esto no estaba fuera
de la impartición del Eterno, de la gloria del Padre sobre él, sino que él se despoja de aquello, tomando en sí mismo todos esos pecados imputados de su pueblo, para entonces padecer como el Cordero de Pesach. Él podía liberarse si así lo quisiera, pero no buscó hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Por eso dijo: Padre, he cumplido la obra, he cumplido aquello, y ten cuidado de estos que me has amado, de que me has dado, como nos dice en el capítulo que hemos estudiado. Bien, avanzo para darle el paso al pastor Luis, y dice que ellos entonces tuvo cumplimiento la palabra que había dicho, que ninguno de los que me diste no perdía ninguno, porque ellos los soltaron, los liberaron. Es también interesante ver cómo obedecieron a Yeshua, porque pudieron habérselos llevado como seguidores del Mesías, para también terminar todo ese asunto de que ellos querían cortar con el Señor, haciendo milagros, hablando supuestamente contra la Torá, cuando era en contra de sus tacanos, de sus leyes impuestas. Pudieron haberse tomado esto, pero obedecieron a la palabra de Yeshua como la autoridad representativa del Padre. A estos no los van a tocar. Dice luego que Pedro traía una espada, le cortó la oreja a un siervo del sacerdote llamado Malco. Yeshua le dice: ¿por qué haces esto? La copa que el Padre me ha dado no la he de tomar. Es decir, tú me vas a liberar con la habilidad que tengas con la espada, ustedes me van a liberar. No, guarda tu espada, porque yo tengo que pasar por este proceso. Muchos no lo entendieron, ellos se fueron esparcidos, solo lo siguió Juan y Pedro más atrás. Bien, los demás fueron esparcidos, y ahí tuvo cumplimiento de que el pastor fue tomado y sus ovejas fueron dispersadas. Esta fue la primera gran prueba en relación a la persecución que sus discípulos vivieron, y que luego entendieron para incluso estar dispuestos a morir, y así sucedió en su vida. Luego los soldados y los capitanes lo ataron, se lo llevaron primero ante Anás, que era el suegro de Caifás. Bien, Anás era prácticamente el que mandaba allí entre ellos, era, digamos, el legal entre los judíos, porque era todo un asunto político que había a través de Roma en el sacerdocio. Y con este entonces termino en mi participación, que dice que Caifás fue el que aconsejó a los judíos para que convenientemente, diciendo que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Esto lo vemos en el capítulo 11, cuando los estaban apresando, los estaban buscando, argumentando de que si no moría uno, entonces Roma iba a caer sobre ellos y iba a quitar su pueblo, porque iba a generar toda una revuelta, supuestamente según la interpretación que ellos tenían. Entonces ellos dijeron: es mejor que muera este hombre, que nosotros sigamos en nuestra posición impuesta por Roma, para que de esa forma no muera el pueblo. Ellos, como representantes del pueblo supuestamente, pero estaban torcidos, estaban corrompidos, y esto Yeshua, el Padre, lo conocía, para que él muriese, fuera examinado por ellos como ese Cordero de Pesach, esas autoridades representativas del pueblo, y de esa forma pasase como un cordero sin mancha, sin tacha, delante de todos. Bien, Yeshua, el Adón, el Mesías, él nos revela, nos enseña no solo su función como Padre, como el representante del Padre, sino también como ese intercesor a favor de ellos para que fuesen guardados, y además se entregó, despojándose de la gloria, de su gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, para morir por nosotros. Bien, vamos a continuar con ahora la participación del pastor Luis en este capítulo. Amén. Bueno, continuando con este capítulo 18, específicamente el versículo 15 dice: y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Yeshua, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Yeshua en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado afuera, de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
Entonces la criada portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, no soy. Y los siervos y los alguaciles que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío. Y Pedro también estaba con ellos de pie y calentándose. Entonces, vemos que aquí comienza o estamos en un momento fuerte porque Pedro tiene que enfrentar una prueba tremenda, una situación que Yeshua se lo había dicho. Yeshua le dijo, Satanás, Jaile, los ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto debes dar fuerza a tus hermanos. Pedro está en la hora de la prueba. Aquel Pedro, que era el número uno de la clase, le llegó el momento de enfrentar una situación que iba a ser determinante, que iba a ser complicada para él, pero el Señor estaba apostando en un sentido el Señor confía en nosotros. De verdad, hay que decirlo que las pruebas, el Señor no toca la voluntad humana, sino que Él permite ciertas situaciones para que nosotros tomemos la decisión de continuar, de obedecer, porque el Señor no toca la voluntad. Y Pedro fue en ese momento sacudido como se sacudía el trigo. La palabra zarandear es cuando el momento de realizar el sacudimiento del trigo o aventar el trigo los hacían los agricultores en Israel para diferenciar el trigo de la paja. Entonces se aventaba el trigo hacia arriba, y eso es una forma, aventar, para poder diferenciar. Muchas veces en nuestras vidas, no te estoy diciendo que necesariamente van a venir situaciones, todos no vamos a tener las mismas situaciones, pero la Escritura dice que por causa de la palabra, entonces debemos sufrir cierta persecución. Y esa persecución que sufrimos es por causa de la palabra. Pero si nosotros verdaderamente estamos arraigados en él y hemos tomado la decisión de seguir y de continuar, entonces vamos a dar fruto como debe ser. Pero hoy se enseña un evangelio o un mensaje, mejor dicho, o una doctrina que tiende a abrir la estrechez de la puerta que dijo Yeshua, que era la puerta de la vida eterna. Entonces hay una puerta estrecha, y esa puerta estrecha yo no puedo estar, hoy los ministros o los predicadores están tratando como que de abrir esa puerta y cada vez darle como más entrada para que la gente tenga la facilidad. Por eso la Escritura dice que se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, quitarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Por la comezón de oír. Entonces mucha gente por la comezón de oír agarra una puerta que es estrecha y trata de abrirla más para que quepa más. Entonces ves, por ejemplo, que se aperturan congregaciones dirigidas por homosexuales, se aperturan congregaciones y les llaman congregaciones LGTB. ¿Por qué razón? Porque han tratado de abrir una puerta que es estrecha. Y el problema es que la puerta no va a dejar de ser estrecha, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino equivocado. Entonces la puerta no hay que tratar de abrirla. Aunque es difícil muchas veces transitar por ella, la carga que llevamos encima debemos nosotros despojarnos de ella. A veces traemos una carga y queremos venir delante del Señor y seguirla sosteniendo, pero no podemos entrar por la puerta de la aguja, que no es cuando el Señor se refirió a esa parábola de un camello entrando por el lomo de una aguja, no tiene que ver, según algunos comentarios que hemos escuchado, con literalmente entrar por la aguja con la que usted cose una tela, sino que era la puerta de la aguja en Israel. Entonces no podemos entrar por una puerta estrecha si no nos quitamos primero el cargamento de las cosas que tenemos encima. ¿Okay? Por eso el Señor dice, despójanse de todo peso y del pecado que les asedia. De eso específicamente está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Y pongan los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Ustedes no pueden usar su emuná y caminar una vida de rectitud si siguen sosteniendo una vida incorrecta, si en sus espaldas cargan una vida pecaminosa. Entonces, ¿por qué Pedro fue sacudido? Porque Pedro estaba aferrándose a cosas que las estaba alzando, las tenía en sus espaldas, y Pedro pensaba que podía entrar con eso encima. Hay gente que está aferrándose a una vida que no le agrada al Padre, y te lo digo en este siglo de Teshuvá.
hay cosas sí o sí, vamos a tener que, si queremos subir a un nuevo nivel en esta puerta que es estrecha, vamos a tener que ver verdaderamente si, o sea, como dijo el Señor, si tú quieres verdaderamente ir a la guerra, calcula primero si tienes con qué entrar. O sea, si tú quieres pasar a un nuevo nivel, calcula si las áreas que tú tienes, tú verdaderamente estás poniendo la carne en el asador. Si tú verdaderamente te estás rindiendo al Padre Eterno, porque si no, no vas a ascender a ese nuevo nivel. Entonces, Pedro, por esa razón, Pedro fue sacudido, fue aventado en ese momento. Y estaba enfrentando Pedro una prueba difícil. ¿Por qué? Porque era el momento donde iba a ser confrontado con aquella situación que era la entrega de su maestro a esas autoridades. Entonces dice el 19 del capítulo 18, entonces el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de su doctrina, acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Yeshua le respondió, yo he hablado públicamente al mundo, enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que yo hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Tan pronto como dijo esto, uno de los alguaciles que estaba presente dio una bofetada a Yeshua, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Mire, yo creo que si Yeshua si hablamos de poder, la Biblia dice que él es todopoderoso, pero él no va a violar su propia palabra. Estamos hablando de que Yeshua es el Adón, de que Yeshua es Dios todopoderoso. Entonces, si Yeshua, después de recibir la bofetada de ese alguacil, si Yeshua hubiese usado, hubiese usado sus atributos, o sea, hubiese usado su deidad, que no lo hizo porque él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ok, no lo hizo, él vino como hombre. Pero él dice, si yo, ¿no crees que si yo hubiese clamado a mi padre, me hubiese enviado más de 12 legiones de ángeles cuando iba a ser arrestado? Entonces en este momento no hubiese clamado y algo así hubiese sido hecho polvo cósmico. Por supuesto que sí, porque Dios es todopoderoso. De poder, claro que se puede, pero eso es una enseñanza para nosotros también, que no siempre que tengamos el poder de hacer algo, lo tenemos que hacer. Porque no necesariamente el poder te otorga en un sentido en relación al tiempo. Yeshua vendrá algún día como Dios todopoderoso a juzgar a las naciones. Y la escritura dice que sus ojos serán como llama de fuego. La escritura dice que él vendrá en un caballo blanco. En el tiempo de Yom Kippur profetizado, él vendrá. Y dice la palabra de Dios que cuando él juzgue a las naciones y pisotee, dice que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos, porque será el tiempo de la vendimia, cuando él pisará las uvas maduras y las entregará en el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Pero ¿era ese el momento de pisotear las uvas? ¿Era este alguacil una uva bien grande, quiero decirte, que provocaba en ese momento pisarlo? Pero el Señor, eso es una enseñanza para ti, para mí, de que tú puedes tener el poder de hacer algo. Dios pudo darte el don de profecía, pero hay gente que lo usa mal. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no es la dirección, no es la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre Eterno, era la voluntad verdadera que él pisoteara esa uva, que pisoteara ese algo así. No era la voluntad, no tenía que hacerlo. Entonces, esa es una enseñanza que aún Yeshua, pudiendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Entonces, él podía pedir 12 legiones de ángeles y podía evitar el arresto. Si quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él podía pisotear esa uva por convertirla en polvo cósmico. Estoy hablando del alguacil que lo abofeteó, de los soldados que entretejieron corona de espinas y se le pusieron sobre su cabeza. Como vamos a ver más adelante, sí lo podía hacer. De aquel que le pegó con una caña en la boca. Pero ¿cómo se cumple la palabra? Quiere decir que él está más comprometido con su palabra, con el cumplimiento de su palabra. Y eso está por encima aún de en ese momento, ¿qué podía sentir él? En ese momento,
si él estaba sufriendo, si en ese momento como hombre a él le dieron una bofetada, claro que le dolió. Si tú me preguntas, claro que le dolió. Una bofetada en la cara, pero me imagino que sería con toda la fuerza, porque el alguacil pensó que Yeshua le estaba faltando el respeto al sumo sacerdote. Entonces, ¿dolió esa bofetada? Claro que dolió. Pero aún él nos da un ejemplo de que el dolor no está por encima de cumplir la palabra. Ni el dolor, ni la humillación, ni lo que tú puedas padecer por causa de él está por encima de guardar la voluntad, de caminar en el propósito. No hay nada más grande para un ser humano, para un hombre nacido en este planeta del vientre de una mujer, que caminar en el propósito, que caminar en la palabra, porque la Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que hay gente que vive por el dolor. Me hicieron, me dolió por los sentimientos. Me dijeron. Susceptibilidad completa. Pero tú y yo no podemos ser susceptibles. La madurez de un hombre de Dios está en no caminar por la susceptibilidad del alma. La madurez de un hombre de Dios está en caminar por la dirección del Ruach y por la voluntad de Adonai. Eso es un hombre con carácter. Como decía la profeta Elimar ayer, por la fuerza del carácter. Entonces, dice, entonces continúa diciendo, y Simón Pedro estaba de pie. ¿Por qué el 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. Y aquí ellos saben lo que yo dije. Tan pronto como dijo esto, uno de los alguaciles que estaba presente le dio una bofetada a Yeshua diciendo, si respondes al sumo sacerdote. Yeshua le dijo, si hablé mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Vemos que el Mesías muy poco responde cuando es golpeado, porque la Escritura dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero esta es una de las pocas ocasiones donde él responde cuando lo golpean. Porque tú no vas a encontrar en otras ocasiones cuando le están dando latigazos, lo que él estaría haciendo sería dar alaridos de dolor, porque era un hombre. Cuando le dieron con la caña en la boca, claro, obviamente él tenía su fortaleza y sabía para dónde iba. Eso ayuda mucho, aún en los momentos de dolor, a tratar de soportar el dolor, pero el dolor era insoportable. Someterlo, el látigo de Roma, que utilizaba esas bolas que terminaban en garfios y con eso arrancaban la carne, bueno, estamos hablando de niveles de dolor que sobrepasan el concepto. Cuando el hombre, el ser humano está en un estado de shock, el cuerpo se desconecta y ya la persona no siente el dolor. Lo he escuchado en infinidades, lo he escuchado en programas de reality, en programas que cuentan situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, un oso atacó a una persona que estaba durmiendo en una carpa y en el momento que comenzó a atacarlo, la persona entró en un estado de shock y se desconectó ya del dolor. Y solamente sintió como si le estuvieran taladrando la cabeza los colmillos del oso hasta que lo rescataron, pero el dolor como tal no lo sintió. Pero Yeshua se sometió a todo el dolor sin desconectarse del cuerpo, aún hasta el momento que dijo consumado. El momento que dijo consumado es desde el momento en que comienza a padecer, nunca se desconectó del dolor, él sufrió todo el dolor. Yo estoy seguro que los apóstoles, ahí hay relatos que lo dicen, ellos fueron guardados del dolor. Aun cuando Pedro murió boca abajo, aun cuando la mayoría murió, Andrés murió en aquella cruz en forma de X, perdón. Y algunos murieron desollados vivos, otros fueron atravesados por una lanza, la mayoría martirizados, pero con esa muerte les dieron gloria a Adonai, porque estimada es al eterno Dios la muerte de sus santos, dice la palabra. Pero Dios, a la mayoría de ellos los guardó del dolor, porque el que tenía que padecer el dolor en ese momento y llevar hasta las últimas consecuencias era el Mesías. Pero en este momento Yeshua le responde, si hablé mal, testifiquen que está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Era una pregunta totalmente justa en ese momento. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía que golpearlo, porque no le estaba faltando el respeto. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, la familia de los sacerdotes, ¿verdad?
Y Simón Pedro estaba de pie y calentándose. Le respondieron pues, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Así Pedro otra vez negó y enseguida cantó el gallo. Este gallo que cantó, hay algunos relatos, algunos comentarios que reafirman que no era específicamente un gallo o el ave galliforme, el ave, sino que era el que anunciaba en ese momento específico la apertura de las puertas del templo. Entonces, no era, esto es un comentario, ojo, estúdielo, revíselo, investíguelo, pero ya lo he escuchado, que no se trataba de un animal, o sea, me refiero al ave, sino al que anunciaba la apertura de las puertas. Entonces dice el 25, y Simón Pedro estaba de pie y calentándose, el 28, dice, enseguida condujeron a Yeshua desde donde Caifás al pretorio, el pretorio que tiene que ver con el lugar donde se realizaba el juicio por parte del gobernador o el procurador romano, ¿verdad? En este caso era Poncio Pilatos. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua o Pesach, perdón. Entonces fíjate en algo, era de madrugada. Todas estas cosas, este juicio tuvo lugar de madrugada, porque recuerde usted que ya específicamente, ya a la hora del mediodía fue cuando él fue crucificado y él entrega el Espíritu, sería a la hora novena, como lo dice la propia palabra del Eterno. Saliendo Pilato a ellos le dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo y le dijeron, si este no estuviera haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliera la palabra de Yeshua, la que dijo dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua le dijo, ¿dices esto por ti mismo, por tu propia cuenta, u otros te lo dijeron de mí? Respondiendo Pilato, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? De verdad que este Poncio Pilato le tocó el caso más importante de su vida y lo perdió como juez. En ese momento fracasó, pero era parte de los designios divinos. Todo lo que sucedió, lo que aconteció en ese momento ya estaba determinado. Entonces no lo iba a poder evitar. Obviamente, Pilatos, hay otro evangelio que dice que la mujer, la esposa de él, le dijo que había sufrido mucho en sueños por causa de este hombre y que no le hiciera nada. Pero Pilatos, vamos a ver que no pudo enfrentar. Fíjate, lo que pasa con Pilatos aquí, y hay que tenerlo muy en cuenta, es que el hombre, y eso lo he escuchado, pues algunos comentarios lo dicen, este hombre estaba amenazado por el emperador romano, por el César, de que no permitiera una nueva sedición, y estaba nervioso. Entonces tenía la presión de César de no permitir una nueva sedición. La sedición era un tumulto, era una revuelta, una rebelión armada, porque recuerde que los celotes ya habían matado a un funcionario romano. Entonces, los ánimos estaban caldeados en ese lugar. Y él ya había tenido que ejecutar a varios. Era un sanguinario, Pilatos. Cuando entraba con la cohorte romana, que hacían unas especies de falanges, los romanos utilizaban esas lanzas. O sea, mire, portaban unas lanzas, portaban un escudo cuadrado que le cubría todo el cuerpo. Aparte de eso, tenían una espada inmensa y una daga y un casco. Los romanos eran prácticamente una maquinaria de muerte. Y cuando ellos pasaban esa falange, esa cohorte de soldados, pasaban con esos escudos cuadrados, el que iban encontrando por la calle lo iban matando y lo iban dejando muerto. O sea que Herodes llegó a arrasar con la ciudad entera, con una revuelta entera. Dejó la cantidad de muertos ahí y también, y los que quedaban vivos los crucificaban a las afueras de la ciudad. Y eso era un espectáculo
una exhibición de puras crucifixiones. Ese era el temor. Entonces, ese era el temor del Sanedrín, que Herodes no volviera a hacer eso. Y el temor de Herodes era que no lo ejecutara el emperador romano por otra sedición. Entonces, tanto los del Sanedrín tenían temor, como Herodes tenía temor, Poncio Pilato tenía temor. Tanto el Sanedrín como... Entonces, es toda esta conjugación política, todo este tumulto político hizo que tanto el Sanedrín como Poncio Pilato se cedieran la mano. Pero no eran nada amigos. Pilatos odiaba a los judíos. O sea, Pilatos no quería nada, no quería tener nada que ver con lo que tenía con el Sanedrín como tal. No le interesaba tener ninguna relación, pero tuvo en ese momento que tener una especie de diplomacia política. Claro, obviamente todo eso permitido por Elohim, todo eso determinado por el Consejo con el Consejo del Eterno anticipado. Todo eso tenía que suceder de esa manera, pero ahí llegaron ellos a una tranza política. El Sanedrín con Poncio Pilato. El Sanedrín dijo, yo no quiero problemas contigo, y Poncio Pilato dijo, yo no quiero problemas contigo. Y así resolvemos esto, y por eso me lavo las manos. No hay problema, tú por allá, como hacen los políticos, que se dan las manos. En el fondo fue esto. ¿Por qué cree usted que Pilatos lo entregó a ellos para que lo crucificaran? ¿Usted cree que Pilatos respetaba tanto al Sanedrín para simplemente entregarles a Yeshua? No, lo entregó porque le convenía a él. Entonces, en esta tranza política, estos dos corruptos, estos dos mafiosos, estos dos sanguinarios, se lavaron las manos. Yo digo que no solamente se lavó las manos Pilatos, se la lavó también el Sanedrín. Esto era un juego político, como lo hay en muchos países, como lo hacen muchos gobiernos, que entregan a los pobres también al matadero. Esto no solamente pasa con Yeshua. Yeshua es una representación también. No es que me estoy metiendo en el área de la política, pero es una representación también de lo que hacen los políticos, los partidos políticos, para entregar a los pobres. ¿De qué manera? Usted me preguntará, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, promulgando leyes que le convienen a unos, pero aplastan a los otros. Y en esas leyes que promulgan, llegan a convenios, o simplemente no nos vayamos al tema de las leyes. El peculado, que es un delito que se comete en los funcionarios públicos, los políticos, de apropiación ilícita, también, señores, hay tranzas allí. Esto fue una tranza política, como les dije anteriormente. Entonces Pilato dijo, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Mientras ustedes, los del Sanedrín, me controlen a las masas y ustedes los controlen, entonces ni yo lo voy a destruir a ustedes, ni ustedes tampoco con una nueva sedición me destruyen a mí. Juzguen ustedes conforme a su ley. ¿Y qué le dijeron los del Sanedrín? Le dijeron, para que se cumpliera la palabra de Yeshua, la que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces entró Pilato otra vez en el peto, le llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua le dijo, ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo dijeron otros de mí? Respondiendo Pilato, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Respondiendo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero ahora mi reino no está aquí. Le digo entonces Pilatos, así que tú eres rey. Respondiendo Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¡Wow! Miren, ningún ser en este planeta que ha nacido le ha dado un golpe tan certero al poder humano y corrupto, al poder humano leviatánico como Yeshua. Porque un hombre como este que estaba acostumbrado, wow, me toca, de verdad que me toca el corazón, me toca el alma, el espíritu, esta palabra, porque te lo voy a decir por qué. ¿Por qué Yeshua le dice para dar testimonio a la verdad? Este Pilato estaba acostumbrado a todo lo escondido, lo oculto, lo sucio, lo que no es, digamos, lo que no es transparente, lo que no es verdadero, lo que no. Entonces él le dice para dar testimonio a la verdad.
¡Wow! Así como él confrontó a Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar, no puedes ver el reino, se enfrenta con el funcionario más importante del Imperio Romano en esa zona que es Jerusalén, en Judea. Porque el funcionario más importante era Herodes. Tenían un rey, el Imperio Romano tenía, Poncio Pilato, el Imperio Romano tenía un rey que era un títere de Roma, que era Herodes, en otra zona. Herodes es el tetrarca. Era rey sobre Galilea y otras regiones. Pero en Judea, el procurador, que era la capital, era Poncio Pilatos. Claro, Yeshua también fue llevado donde Herodes, pero luego también llegaron ahí a un acuerdo y Herodes terminó juzgándolo al saber que era de Belén, de Judea, de la jurisdicción de Belén de Judea. Pero específicamente hablando, el hombre más importante, como decir el presidente, el hombre más importante de todo ese territorio era Poncio Pilato, y a Poncio Pilato le dice en su cara que él vino a dar testimonio de la verdad. Es como si yo me encontrara con un presidente corrupto, como si yo me encontrara con un presidente que ha hecho un desfalco económico y le digo, el Padre me ha enviado a dar testimonio de la verdad. ¡Wow! Fue una explosión de la verdad en ese momento, fue una explosión tremenda. Ese hombre habrá quedado impactado, desconcertado, desguarnecido. Entonces, él solamente aceptó decir, ¿y cuál? ¿Y qué es la verdad? ¿Usted cree que había un concepto de los dioses de Roma sobre el término verdad? Para ellos existía Diana, que sería el equivalente, o Minerva, que sería el equivalente de Atenas, en el caso de... Y otros dioses ahí, pero todos esos dioses, digamos, no en el dogma romano, en la ideología romana, la verdad no era un concepto que podía definirse como tal, así como el concepto griego. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dice, no he hallado ningún delito en él. No he hallado ningún delito en este hombre. Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en Pesa. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Gritaron otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Barrabás era un celote que había asesinado a un soldado romano o un funcionario romano. Y llegaba el momento, entonces Pilato, para poder complacer, que dice más adelante que era para complacer a los judíos, para congraciarse con ellos, entonces simplemente los pone a escoger, hace una especie de ¿cómo le diríamos ahorita? De referéndum, consultivo, para que la gente escoja ahí. Imagínate, le está preguntando a la gente ahí en Jerusalén, que estaba totalmente influenciada por el Sanedrín. ¿Por qué no agarra y les pregunta a la gente de Cafarnaúm, muchos de los cuales Yeshua había hecho milagros tremendos? A Jairo, a la hija de Jairo que estaba en Cafarnaúm, pero le pregunta a estos hombres que estaban ahí, que les había dicho, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Obviamente en Cafarnaúm también había gente que estaba volteada, se le volteó al Señor. Quedaron 120 nada más de las multitudes que habían. Pero en ese momento específico, era el momento de la verdad. Que muchos que habían recibido milagros se le voltearon al Señor también. No siempre recibir un milagro, y termino con esto, es necesariamente lo que marca que tú has tenido un encuentro con Elohim. Van a venir pruebas, y en esas pruebas tú vas a tener que demostrar que no te vas a dejar influenciar por el poder del sistema ni la religión en ese momento. Amén. Te bendigo, pueblo amado. Continuamos la próxima semana con esta enseñanza. Amén, así es. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Gracias, familia, por habernos acompañado en esta hermosísima tarde y con esta preciosa y poderosa enseñanza que nuestro amado eterno Yeshua nos deja también acá en su Torá, en su porción, y que es importante que nosotros conozcamos, que es importante
que se nos sea revelada cada una de estas palabras para nosotros poder caminar y fundamentarnos también en esto. Les bendecimos, proclamamos sobre su vida que que esta semana y que este día es un día de gozo, es un día de victoria. Proclamamos sanidad sobre cada uno de los que nos están viendo en esta tarde. Si hay alguna afección en tu cuerpo, ahora declaramos que por el poder de la palabra, que por la sangre de Yeshua, ahora hay sanidad sobre tu vida y tu cuerpo es alineado al poder de la palabra, que su cuerpo es alineado a esa palabra y recibes salud divina en este día. Les damos gracias nuevamente y como cada semana les invitamos a que puedan estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones, de cada una de nuestras publicaciones. Les bendecimos, les amamos, familia, y shalom para todos. Shalom, shalom.